Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este espacio de Diario de Cuba en donde hemos hablado de muchísimas cosas, todas interesantes y a veces nos hemos pasado y hemos hablado mucho, ¿no? Hoy estaremos con el derecho a la información en Cuba, un tema clave, un derecho además llave porque puede ayudar a la ciudadanía a exigir con mayor certeza y fundamento otros derechos. También es un derecho necesario, además, para que las personas tomen decisiones pues con fundamento de su día a día, puedan conocer además en qué se gasta el dinero del Estado y cuáles son las decisiones que se toman y afectan a su vida cotidiana. Para hablar de ese tema nos acompaña mi colega de los puntos a las IES y de Diario de Cuba, Edel González, abogado. Gracias por estar con nosotros, Edel. ¿Cómo estás? Hola Wendy, no, el placer completo siempre va a ser mío que ustedes me inviten a este tipo de eventos cortitos, pero muy importantes para la ciudadanía en Cuba. Y Sí. nada, todavía buenas tardes y un placer de estar contigo y con el resto de los colegas que seguro que nos van a acompañar. Sí, como decías, tenemos invitados de lujo hoy para hablar de ese tema. Daniela Urribarri, directora del programa de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión, y Eloy Viera, abogado y analista político, que también se va conectando por ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Empiezo con Eloy directamente, preguntándote qué puertas le abre la ciudadanía cubana el reconocimiento legal del derecho a la información pública en la Constitución. Bueno, buenas tardes, Wendy. Un placer siempre estar con ustedes aquí y, por supuesto, con Daniel y con Edel también, que son colegas y compañeros de otros esfuerzos también por ahí. Lo primero es que yo soy un convencido, y lo he dicho en muchísimas oportunidades, que yo creo que el primer paso para la materialización de un derecho es su reconocimiento de una norma jurídica. Sobre todo en sociedades como la cubana, donde las lógicas del derecho funcionan de manera inversa. Y yo siempre digo que en Cuba funciona el principio inverso del derecho, que donde la ley no distingue, no cabe distinguir. La ciudadanía cubana se ha acostumbrado a que la ley se convierta en un vehículo autorizante. O sea, la gente, mientras la ley no diga que se puede hacer una cosa, considera que está prohibida, porque esa es la mentalidad que se ha incorporado desde el gobierno desde siempre. Y pongo un ejemplo que cambió solo recientemente y pueden ser, por ejemplo, las actividades de trabajo por cuenta propia. Existía un listado de actividades que se podían realizar. El gobierno fomentaba y fomenta todavía hoy la idea de que es precisa la autorización de una ley para ejercer ciertos y determinados derechos en Cuba, y eso ha calado profundamente la ciudadanía cubana. Por tanto, una lógica como esta que yo estoy diciendo, o sea, el reconocimiento de una ley como el primer paso para materializar un derecho, es sumamente importante en una sociedad como la cubana, donde la cultura cívica es una cultura de la autorización, donde se espera el impulso gubernamental para poder ejercer derechos que se tienen por la condición de personas. Uno de esos derechos es el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano, que es un derecho derivado también del derecho a la libertad de expresión y el derecho que tenemos todos los ciudadanos de expresarnos de forma fundamentada, y de los compromisos que tienen los gobiernos también de ofrecer información pública de forma veraz y oportuna. Eso nunca se había reconocido en la legislación cubana, o sea, el derecho de acceso a la información no tenía ningún reflejo en la legislación cubana. Su primer reflejo, al menos material, fue en la Constitución del 2019, y eso también abrió puertas a ciertos y determinados compromisos internacionales de parte del gobierno cubano, como por ejemplo la inclusión en el cronograma legislativo de una ley de transparencia y acceso a la información, que teóricamente debe ser promulgada en octubre de este año, después de haber sido diferida de octubre del año 2021 a octubre del 2022 con la actualización del calendario legislativo. En resumen, Wendy, lo que te quiero decir es que al menos en Cuba, aunque sabemos que eso no es garantía tampoco absolutamente de la materialización del derecho, sí tenemos por primera vez el reconocimiento en una norma y al menos una proyección de que ese reconocimiento se multiplicará en otras normas posteriores. Buenísimo eso, Eloy. De hecho, de la propia intervención asumo, ¿no?, que la información es un bien público y habría que ver si es un bien público, que es un bien del pueblo, qué límites entonces se le podría imponer. Aprovechando que Daniela de Alianza Regional está aquí con nosotros, y lo que tú decías, que hay un cronograma legislativo que ha ido poquito a poco de acuerdo a los intereses y de acuerdo a las estrategias con las que se ha manejado el aparato legislativo del país.
quisiera que Daniela nos comentara algo sobre si se aprobara, si se sancionara esta ley en breve, como está previsto, que podría ser efectiva, una ley de acceso a información en Cuba, que ella cree que ella pueda adelantarnos desde el punto de vista teórico a partir de las experiencias de otras normativas que ya se han creado. Yo sé que es muy difícil a veces adelantarnos a los procesos y a los momentos, ¿no? Pero a partir de la experiencia de cómo Cuba no respeta las propias leyes que ella misma dicta y los propios límites que le imponen muchas veces a la ciudadanía, ¿qué nos puede decir entonces Daniela al respecto, ¿no? Sobre todo la sociedad civil? Muchas gracias, Edel, por la pregunta y gracias por la invitación. Te escuchaba la pregunta y decía, uy, qué difícil. No podemos hacer futurología, pero podemos tomar algunas experiencias y algunos datos del contexto. Y ahí diría que el primer gran desafío es antes de que salga la ley. Porque el primer gran desafío es que salga una ley que se aproxime lo más posible a los estándares internacionales del derecho. Y en ese contexto es que con Eloy y con otro montón de colegas, entre otros diarios de Cuba, lanzamos una campaña para que la ciudadanía empiece a conocer el derecho de acceso a la información y cuál es el sentido, qué permite, para qué sirve. Entonces, ¿cuál era el sentido de eso? Que la ciudadanía conozca este derecho y pueda estar atenta a cuando esté el proyecto y la discusión colectiva sobre este tema, poder aportar y atenderlo. Porque si tenemos una muy mala ley de acceso, imagínate, vos decías, no me imagino qué va a ocurrir para que cumplan la ley. Yo te digo, y si encima la ley es mala, estamos con complicaciones de todos lados. Entonces, hay un primer gran desafío que tiene que ver con cuál es la letra de la norma, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de la ley? Si se puede pensar algún tipo de órgano garante. Yo digo, en el contexto cubano, es un desafío pensar un órgano garante. ¿Quién es la instancia que puede revisar la decisión gubernamental? ¿Cómo se constituye esa instancia? Y es un desafío en Cuba y es un desafío en todo el mundo, les voy a decir, ¿eh? No es una particularidad local en ese punto. En todos lados realmente es un desafío. Los órganos garantes tienen enormes desafíos. Entonces, tenemos un gran trabajo para hacer antes de que salga la ley. Cuando salga la ley, como bien decías, tenemos otro montón de desafíos, ¿no? Que tiene que ver con ver cómo se implementa. Pero yo tomo y coincido con algo de lo que decía Eloy, y es que una vez que una ley, para bien y para mal, una vez que una ley establece y regula el alcance de un derecho, uno tiene la posibilidad de reclamarlo, y de reclamarlo al propio Estado y de reclamarlo en las instancias internacionales y regionales, el incumplimiento. Entonces ahí se abre como todo otro capítulo. Y habrá que ver qué es lo que se cumple, lo que se incumple, cómo se puede acompañar desde la ciudadanía a la mejora, porque además va a ser también para el Estado cubano una experiencia nueva y también habrá que acompañar desde la ciudadanía el fortalecimiento y la mejora de eso, porque nadie sabe hacer lo que no hizo antes. Entonces ahí hay un aprendizaje colectivo para tener en cuenta. Si Wendy me permite un momentico acotar una cosa importantísima que quiero que quede bien señalada en este evento, ¿no? Que es importante que la sociedad civil, a partir de la campaña que se está desarrollando, sobre todo las organizaciones que tienen que ver, impulsen la conformación de la ley de acuerdo, como usted decía, a los estándares internacionales. Eso no se puede dejar a la espontaneidad solamente del gobierno. Porque realmente, por ejemplo, me pongo a pensar ahora en la ley de amparo de derechos constitucionales que se acaba de aprobar, ¿no? Hay un artículo, el artículo 6, si mal no recuerdo, el artículo 8, por ahí anda la cosa, que establece un grupo de límites tremendo. Entonces, a veces yo dije, participamos en ese proceso de conformación de la ley de garantías constitucionales y quiero resaltar la importancia que le da Daniela a la participación en el proceso de conformación de la ley para que al menos cuando surja o se apruebe, tengamos algo de moral, ¿no? Para decir, es que advertimos de que estos preceptos tenían que estar y no están. Porque de lo contrario nos quedamos con un sabor amargo, como que no participamos en el proceso. Y es verdad que no podemos ahora pensar en los desafíos posteriores, sino en los desafíos previos a la conformación de la ley. Así que muchísimas gracias por esas alertas que nos está dando a todos nosotros. Sí. Yo creo que esta pregunta un poco se respondió, pero quiero volver a Eloy y recalcar, preguntándote si una ley de acceso a la información garantiza que efectivamente la ciudadanía cubana pueda acceder
a la información pública que quiera. ¿Y qué importancia tiene? No, la respuesta evidente es no. Y no solo no la garantiza en Cuba, tampoco la garantiza en ningún lugar del mundo. O sea, la ley no es garantía suficiente para nadie. O sea, la ley tiene que tener garantías ulteriores que parten de la institucionalidad, de la existencia de sociedades más o menos articuladas, de gobiernos más o menos democráticos, de estructuras estatales más o menos balanceadas, en fin, el reconocimiento de un derecho a una ley no es garantía en ningún lugar del mundo de su ejercicio. O sea, digo que no es garantía per se en ningún lugar del mundo de su ejercicio. Eso, por supuesto, en Cuba es doblemente complicado, ¿no? Porque, como bien decía él, y como hay ejemplos suficientes para demostrarlo, el gobierno cubano o el régimen cubano, como queramos llamarle, evidentemente no solo genera legalidad, no solo genera normas para decir que se mueve dentro del marco de una legalidad, sino que también se la salta cuando lo intenta, ¿no? Yo trato de explicarle a la gente muchísimas veces que me pregunta por qué yo no... ¿Por qué yo soy tan reticente a hablar de Cuba como una dictadura y me parece hablar más de como un régimen totalitario? Porque realmente las dictaduras aprovechan para saltarse la ley, sencillamente. O sea, las dictaduras personalistas aprovechan para saltarse la ley. Es una persona que dice, bueno, no importa lo que diga la ley, yo estoy por encima de cualquier ley, ¿no? Pero en los totalitarismos, y no lo he dicho yo, lo he dicho Aren antes que yo, y lo ha dicho Adorno antes que yo, muchísimo mejor que yo. O sea, yo lo único que estoy haciendo es traspasar lo que dice esa gente. Son capaces de ofrecerse a sí mismo, de darse a sí mismo una norma de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su imagen y semejanza. Y por eso son tan importantes las alertas que hacía Daniel, porque muchas veces lo que vemos es que el régimen cubano lo que intenta es construir una norma, pero no para satisfacer estándares internacionales, es para satisfacer una obligación nominal de construir la norma en sí y de decir, yo tengo una norma de protección de derechos constitucionales, como mismo tienen, por ejemplo, una norma de revocación de mandato, que es completamente inoperante, que no permite revocar el mandato de los principales líderes del país, que única y exclusivamente permite revocar los mandatos de los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular, que prácticamente su capacidad de actuación es nula, pero sin embargo le ofrecen al mundo como una garantía de ejercicio de la democracia la existencia de esa ley. Lo que puede suceder exactamente con la ley de amparo constitucional, para redondear la pregunta que me hace Wendy y no extenderme en ese sentido, es muy probablemente exactamente lo mismo. Sabemos que el gobierno cubano ha estado trabajando de la mano de la UNESCO en la construcción de esta ley. Teóricamente eso pudiera indicar que la participación de la UNESCO, de expertos de la UNESCO en la conformación de esa ley, es una garantía para que la ley se acerque más a los estándares internacionales. Yo no soy tan entusiasta en ese sentido. Yo creo que la ley será dentro de los límites que ellos sean capaces de pensar para sí mismos y tendrá un componente importantísimo de lo que ha sido la categoría fundamental que han utilizado para declarar secreta la información pública en Cuba. Y es el término seguridad nacional, que también fue incorporado en la Constitución de 2019, y prácticamente ellos entienden como seguridad nacional cualquier información que pueda ser lesiva a los intereses del gobierno y no del Estado en sí mismo. Porque también sabemos que en Cuba la simbiosis entre gobierno, Estado, Partido Comunista es muy clara y por tanto cualquier cosa que pueda afectar al Partido Comunista, pues por supuesto afecta al Estado desde la concepción estatal en sí mismo. Y por eso es que la concepción de seguridad nacional puede ser un límite a esperar en la ley de transparencia y de acceso a la información. Hay también algunas luces, algunos avances. Muy recientemente se publicó, estuvimos conversando recientemente Daniel y yo al respecto, un proyecto que es el proyecto de una ley de comunicación social, que se adelantan algunas pinceladas sobre lo que pudiera ser la ley de transparencia y acceso a la información, porque la ley de acceso a la información será el medio fundamental que tendrán los periodistas y comunicadores cubanos para acceder teóricamente a la información que hoy no pueden acceder. Pero eso, por supuesto, estará filtrado y estará mediado de acuerdo a los intereses cubanos. Entonces, en resumen, yo no creo que sea una garantía absoluta. No hay garantía absoluta de que el reconocimiento de un derecho a una ley permita materializarlo en el caso cubano.
pero sí creo, y en eso sí soy un convencido, en que sí es un mecanismo para activar resortes que muchas veces los cubanos no hemos activado ante la inexistencia de esa posibilidad. Y que abren todo un nuevo escenario, ¿no? Abren todo un nuevo escenario, abren toda una nueva discusión, sobre todo en temas tan importantes como, por ejemplo, la represión, los números de la represión, con relación a los servicios públicos. Hoy seguimos, yo creo, y Daniel lo ha dicho muchas veces, que el acceso a la información es importante porque resuelve problemas básicos y diarios de la vida de la gente. Dónde me vacuno, con qué me vacuno, a dónde voy, cuántos son los hospitales que tengo, cuántas son las clínicas que tengo. Prácticamente ninguna de esa información la manejamos los cubanos, entre otras cosas porque es entendida como una información que pone en riesgo la seguridad del Estado cubano, lo cual es completamente contrario a la lógica del acceso a la información, ¿no? Y yo creo que esta ley pues pudiera permitir en un primer momento correr esos límites, ¿no? Y intentar empujar al Estado hacia una posición medianamente menos cómoda que la que hoy tienes. Daniela, a raíz de tu experiencia, quisiera también que nos abundara, ¿no? Sobre cómo han funcionado las leyes de acceso a la información aprobadas, sobre todo en otros países de la región. Y a partir de ese conocimiento, bueno, ¿qué nos pudieras decir nosotros, las cubanas y cubanos? Gracias. A ver, hay experiencias muy disímiles y esa es una realidad, porque como bien decía Eloy, que haya una ley no garantiza nada respecto al ejercicio. Entonces tenemos como dos grandes momentos, que es un poco lo que traías antes, ¿no? Bueno, una cosa es la ley y otra cosa es cómo se implementa y cuál es la realidad después en la vida cotidiana de la gente. Tenemos excelentes normas con pésimas prácticas, tenemos países incluso sin norma, como puede ser Costa Rica, pero con un muy buen goce del derecho de acceso a la información. Las mezclas son tantas como son posibles, creo. Y tenemos países que han tenido excelentes normas y excelentes prácticas, incluso un gran órgano garante, como es el caso de México, y de pronto empiezan a volver para atrás y empiezan a aparecer resoluciones, decisiones y acciones que lo restringen nuevamente. O en Uruguay, un país impensado respecto de un retroceso en la materia, y sin embargo tiene un nivel de retroceso alarmante. Entonces, las experiencias son realmente muy diversas. Hay algunas cosas a las cuales estar particularmente atentos y atentas, pero a mí me parece que el gran desafío es poder pensar cómo este derecho es, como bien refería Eloy, es un derecho, y Wendy en la presentación, ¿no? Es un derecho que es llave para acceder a otros derechos. Y entonces el termómetro de cómo está funcionando lo va a tener la propia ciudadanía. Y los periodistas, que efectivamente se encuentran con una herramienta muy rica y favorecedora para su ejercicio profesional, pero también en la familia que tiene que inscribir a su hijo o hija para el colegio y tal vez quiere buscar una vacante en un colegio distinto que se le asigna inmediatamente, ¿no? O, no sé, saber cuándo va a ser la poda de árboles para que no se le caiga el árbol en el medio del jardín. Desde cosas tan básicas como esas hasta poder saber efectivamente en qué se invierten los fondos públicos, como decía Wendy al principio, ¿no? El universo es enorme, el mundo que se abre con el acceso a la información. Entonces ahí hay experiencias de todo tipo para tomar y hay muchos desafíos a los cuales estar atentos, en la norma y en la práctica. Tú hablabas de cosas tan simples como la poda de árboles, ¿no? Que te afecta tu día a día, y luego también en qué se gasta el gobierno el dinero, ¿no? Entonces, quiero precisar qué elementos debe de recoger esta ley de acceso a la información pública que, bueno, el gobierno prepara para que responda a los intereses de los ciudadanos, para que realmente sea una herramienta para los ciudadanos. ¿Qué debe recoger esta ley, esta norma? Si quieres empezamos contigo, Daniela, ya que estabas hablando. Justo abrí el micrófono, además. Gracias, Wendy, por la pregunta, porque me parece fundamental. A ver, una primera explicación, porque quienes nos están escuchando no tienen por qué saber esto. El acceso a la información se ejerce por dos vías. Una es que yo tengo que tener derecho a preguntarle al Estado todo lo que quiera conocer y el Estado tiene la obligación de respondérmelo. Salvo algunas excepciones que tienen que estar fundamentadas en la ley y en la respuesta, ¿no?
O sea, porque la respuesta tiene que explicar por qué se enmarca en aquella excepción. Pero básicamente tiene que haber una vía llana, sencilla, para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda preguntarle al Estado lo que tenga ganas de preguntarle. Y tiene que haber también una instancia de revisión de la respuesta del Estado, porque si el Estado no me responde, o lo que me responde es incompleto, o no me satisface por lo que fuere, yo tengo que tener, o me responde que no, me rechaza el pedido, el acceso a la información, yo tengo que tener una instancia a la cual reclamarle, para que revise la decisión del gobierno e indique qué es lo que corresponde. Alguien que arbitre entre mi interés y la respuesta del gobierno. Eso por un lado. Entonces, esa es toda una vía que tenemos que tener presente tanto en la norma, como decíamos, como en la práctica, ¿no? Y otra vía es lo que se llama la transparencia activa, que es que es la información que el Estado provee de manera activa, justamente, en base a los intereses y la información que es relevante para la ciudadanía. Y ahí hay como un doble ejercicio. Hay una información que el Estado sabe que es importante, entonces la va proveyendo, y ahí los canales son diversos. Ahora el que más uso tiene, digamos, como canal de comunicación y de transparencia activa son las páginas web. Pero ese tiene un límite, ¿no? Porque, digamos, para eso la gente tiene que tener conectividad, tiene que estar alfabetizada digitalmente. Entonces, ese no puede ser la única vía de comunicación de la transparencia. Pero decía, en cuanto al contenido de esa información, hay una parte de la información que es la que el Estado sabe que a la gente le interesa, y hay otra parte en la que necesitamos un Estado inteligente que pueda, en base a los pedidos de información que va recibiendo, decir, uy, me están preguntando todo el tiempo cuándo es la poda. Bueno, se ve que las fechas de las podas es relevante. Así que esto se convierte en un dato que pongo a disposición de la ciudadanía de manera permanente. Y el otro gran punto con esta información, y acá termino y lo dejo a Eloy, es que la información tiene que estar en datos abiertos y reutilizables. Si a mí me pasan la información en formatos que yo no puedo retrabajar, estoy muy limitada en el uso que puedo hacer de esa información, porque tal vez me la pasan, no sé, en base a ordenado por fechas, y lo que yo quería saber era por lugares, y quiero saber cuándo. Entonces, necesito que las cosas estén en formatos que me permitan retrabajarlos. Y ese es todo el universo que se abre, ¿no? Y entonces hay todos los contenidos posibles. Lo dejo a Eloy. Ahí, Eloy, te dejaron la puerta abierta para esos contenidos posibles. No. A ver, yo creo que, sobre todo, como yo me imagino, una ley en el caso cubano tiene que ser lo más abierta posible desde el punto de vista de las garantías y lo más específica posible desde el punto de vista de las limitaciones. La normativa en Cuba es completamente inversa, al menos la forma en la que se produce. Es completamente abierta en las limitaciones y muy precisa en las garantías para el ejercicio. No habrá que esperar menos de una ley de transparencia en Cuba en este sentido, porque, repito, eso es una tendencia propia de la forma de regular el sistema. Yo lo que sí creo y tengo una preocupación fundamental con un tema que es básico en todas las leyes de acceso a la información, y es el órgano garante. O sea, ¿quién es la autoridad que garantizará el reclamo ese al que se refiere Daniel? Sobre todo porque es común, y él lo sabrá mejor que yo, porque él fue juez durante muchísimo tiempo, que las respuestas estatales cubanas a los pedidos en Cuba durante muchísimo tiempo la gente pidió acceso a la información a través del derecho de queja y petición, lo dice su nombre, es la posibilidad que tiene la gente de pedir también, pero muchísimas veces esas quejas, esas peticiones todavía hoy se siguen respondiendo con una cosa que en derecho se llama silencio administrativo, y es que sencillamente el Estado no responde. El Estado deja de cursar el tiempo, y como el Estado es todopoderoso y es inamovible, y además el Estado del Partido Comunista es inmortal, pues sencillamente tiene más tiempo que tenemos nosotros. Y el silencio es un arma propia de las administraciones burocratizadas, sobre todo, de todas las administraciones, pero sobre todo las administraciones burocratizadas, y en el caso cubano en especial. Por tanto, una preocupación importantísima para mí no serán los contenidos, porque ahí viene otro problema. La ley puede garantizar un contenido, pero también nuestras leyes cubanas son muy remisivas, o sea, una ley general, como una ley de acceso a la información, puede decir, bueno, tú tienes derecho a conocer información sobre el medio ambiente de acuerdo a las regulaciones propias del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
Y entonces allá va después el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente, después de la ley, a decirte, bueno, de la información del medio ambiente, la única que tú puedes conocer es sobre las lombrices que utilizamos para fertilizar. Pero no puedes conocer, por ejemplo, la expansión del caracol africano. No puedes conocer las causas de las crisis que tenemos hoy con especies invasoras. ¿Quién puso esas especies invasoras ahí? Y por supuesto, eso limita la información. O sea, formas de limitar los accesos hay muchas que no parten solo de la ley, sino lo que decía Daniela también de su implementación. Y por tanto, un papel fundamental en eso lo tendrá el órgano garante, que garantice realmente ese derecho. Que en el caso cubano también lo tenemos un poco jodido. Disculpen la palabra que estoy diciéndolo en vivo, pero es lo más cercano que encuentro para la gente que me está escuchando, porque sobre la base de que tenemos un sistema totalitario con unidad de poderes, también es de entender que bajo esa lógica, cualquier órgano garante será un órgano que está traspasado por la misma lógica del control del Partido Comunista, ¿no? Entonces aquí tenemos retos por delante que yo creo que no hay que decir no a una ley por todos estos retos, sino que sencillamente hay que intentar entenderlos, hay que intentar obtener experiencia. Hay un caso importantísimo del que Daniela no habló ahora mismo, pero con el que desde la Alianza tenemos muchísima relación. Muy recientemente se presentó un informe, sobre todo invito a la gente de la audiencia también a que lea un informe de libertad de expresión anual que emite la Alianza y se presentó este año en El Salvador. Es una de las iniciativas también de gente que pujó después de la democracia por una ley de acceso y se logró la ley de acceso. Sin embargo, hoy tienen un retroceso hacia la autocracia importantísimo y uno de los derechos más afectados ha sido el acceso a la información. Entre otras cosas porque el gobierno actual de El Salvador ha intentado limitar y controlar la información a los efectos de intentar controlar la oposición que se le está haciendo. Entonces, hay experiencias en la región también a donde se pueden mirar, porque lo otro es que este sentimiento de insularidad o de lo que decía Virgilio Piñera de la maldición del agua por todas partes, a veces nos hace creernos a los cubanos que somos excepcionales en el mundo entero, y lo cierto es que nuestra excepcionalidad también es limitada. O sea, tenemos características especiales, características particulares, pero que nos coloca en un escenario regional y mundial del que también podemos obtener lecciones, de que también habrá que recurrir, ¿no? Y en el que las cosas tampoco funcionan del todo bien, ¿no? Pero vuelvo y repito, en cuanto a los contenidos, en cuanto a las garantías de la ley, yo creo que lo más importante será eso, tener yo creo que una nueva autoridad garante. A mí no me basta con que me digan es la fiscalía la autoridad garante de eso, porque ya hemos visto que la fiscalía es incapaz de controlar la legalidad. Yo creo que habrá que pulsar mucho más, y él quizás pudiera escribir de su experiencia judicial. Habrá que intentar utilizar ahora la ley de amparo constitucional como un mecanismo también para garantizar quizás el acceso. Desde la Alianza lo pensamos también como una estrategia en algún momento. O sea, habrá que ir construyendo, Wendy, en resumen, después de la ley, en el escenario que deje la ley, las nuevas realidades en el día a día, en el uso diario de la propia ley. Yo le quería hablar con él sobre su experiencia, lo que piensa sobre esto. O sea, sí, quiero escucharte. No, de la intervención de Eloy y de Daniela, del carácter remisivo que tienen las normativas estas fundamentales, ¿no? Que tratan derechos constitucionales. Hay un decreto ley que es el decreto ley 99 del año 1999, que es el de la seguridad, el que clasifica los tipos de información y deposita en los organismos estatales de la Administración Central del Estado cubano la facultad de decidir qué cosa es público, qué cosa es clasificado, secreto, limitado. Y yo creo que si no se deroga la normativa esa, que es del año 99, yo creo que desde que nazca esta propia ley, pues entonces ya va a estar marcada por una ley que es limitativa en extremo anterior. Y yo creo que en eso la ciudadanía tiene que prestar atención, que hay una ley anterior que está vigente, que tiene que ser o bien derogada o tiene que ser actualizada con respecto a la nueva ley de acceso a la información. Por ahí... no solo el decreto ley 99 que controla o sea, de hecho es perverso también porque ese decreto ley establece que hasta un director de empresa tiene facultad para declarar secreta cierta y determinada información. O sea, el nivel de quién puede determinar la secretividad de cierta y determinada información está muy extendido. Pero más allá de eso tenemos información mucho más reciente. O sea, tenemos legislación mucho más reciente, que es el decreto ley que estableció el Sistema de Información Nacional, porque sí, una campaña por parte del gobierno de formar una cosa que es diferente, ¿no? Daniel hablaba de una cosa de datos abiertos, y el régimen cubano ha utilizado durante muchísimo tiempo el término gobierno electrónico
para hacerle creer a los cubanos que tenemos un gobierno abierto, pero hay una diferencia completamente notable entre gobierno electrónico y gobierno abierto. O sea, Daniela puede explicar mucho mejor eso porque Latinoamérica sí tiene experiencias muy buenas en ese sentido. Nosotros hemos intentado, digo nosotros, ellos han intentado construir un gobierno electrónico y han dicho que su gobierno electrónico son los portales, estos famosos portales del ciudadano, que son los portales de los gobiernos provinciales que apenas se actualizan, que apenas sirven. Y por otra parte, en esa misma campaña generaron este decreto ley, que es un decreto ley sobre un sistema de información nacional, que aunque la ciudadanía no lo conoce, permite que el ciudadano acuda a la Oficina Nacional de Estadísticas y pida cierta determinada información. Ahora, ¿qué sucede? Que la Oficina Nacional de Estadística, de acuerdo a su propia ley, el director local de la oficina tiene la facultad para decir sí o no. Y eso no admite más recursos, no admite absolutamente más nada. Y por supuesto, esa no es una decisión que tome el director de la oficina, es una decisión que el director de la oficina levanta un teléfono al Ministerio del Interior, a quien controla realmente eso, y pues pregunta, esto se puede, esto no se puede. Y estamos hablando de preguntar, no sé, cuántas embarazadas tuvieron prematuros en una localidad. O sea, ¿en qué afecta conocer información de salud de una localidad determinada a la seguridad de un Estado? Absolutamente nada. Sin embargo, la propia legislación se ha hecho así, se ha construido sobre la base de intentar limitar eso y colocar en autoridades muy básicas, muy locales, la decisión con relación al acceso o no. Y además con unas facultades discrecionales increíbles que tampoco tienen control judicial. Ese es el otro problema, y tú lo sabes mejor que yo. Yo creo que hay que preparar a la judicatura y a los jueces sobre el tema del alcance de la ley de información y la importancia que tiene incluso para medir la propia eficacia de las políticas públicas. Yo creo que los jueces tenemos que trabajar con los jueces dentro de Cuba, hay que tener un diálogo con ellos, porque, por ejemplo, si ahora yo quisiera saber, un ciudadano, las licitaciones para los procesos de inversión extranjera y en el propio portal web del Ministerio de Relaciones de Comercio Exterior no me aparece esa información y la busco y me la deniegan porque está clasificada y yo voy a un tribunal y demando a ese ministerio en sede administrativa, control judicial sobre ese derecho que es constitucional en virtud de la ley, si ese ministerio contesta de que es un asunto de seguridad nacional, pues obviamente los jueces tienen que dictar un proveído y desestimar el proceso, no camina más el proceso. Entonces, por eso es la importancia de lo que decían ustedes, de quién es el órgano garante, no es la ley en sí, sino el órgano garante, porque la ley va a tener 20.000 tropiezos y en la práctica se van a imponer muchísimos límites. Y yo creo que hay que pensar bien en esa estructura de la garantía de que la ley sea eficaz. Y además, yo me quedo con algo que también comentaba Daniela, ¿no? ¿Está la ciudadanía realmente preparada para esta ley? En el sentido de que, por ejemplo, ella hablaba de que muchas veces se dan respuestas electrónicas a través de determinados portales. O sea, en Cuba, realmente, ¿quién tiene acceso a Internet? ¿Quién tiene acceso quién tiene una computadora en su casa? ¿Quién tiene...? O sea, me refiero, también va a estar complicado en ese sentido. No sé si quieren añadir algo sobre este tema y entonces ahora sí nos despedimos. ¿Está la ciudadanía cubana preparada realmente para una ley así? Ahí dejo los micros, no sé quién me quiere responder. Eloy, Daniela, Edel. Bueno, Daniela, Yo hago una cortita y dejo después hablar a los cubanos, que me parece que definitivamente saben más que yo sobre cuán preparada está la ciudadanía cubana. Así que voy a responder obviamente no desde la realidad cubana, sino desde la experiencia general. La ciudadanía nunca está preparada. La ciudadanía tiene que aprender igual que tienen que aprender los gobiernos. Y lo que nos toca es avanzar en el reclamo, en el pedido, en el control, en la observación, en indicar cómo mejorarlo. Como decía Adel, en trabajar y reclamarle a los distintos poderes involucrados. El problema con los jueces es en todo el mundo, en la región, es permanente la tensión y la dificultad para que los jueces entiendan y reconozcan los derechos. Entonces, ahí hay un desafío enorme que tiene Cuba como tenemos la ciudadanía de toda la región en general y del mundo, ¿no? Así que, nada, los dejo con la realidad local más clara. No, yo sencillamente estoy en la misma cuenta tuya, eso no admite discusión. O sea, yo no puedo, a mí estos temas de si estamos preparados o no y para qué estamos preparados o no,
me parecen completamente secundarios, porque yo creo que la preparación se adquiere con el ejercicio. O sea, es impensable que usted pueda pensar que una ciudadanía que lleva más de 60 años sometida a la falta de ejercicio de todo tipo puede estar preparada. Esta pregunta puede simular con el hecho de ¿estamos preparados los cubanos para la democracia? Mi respuesta será no. O sea, si yo miro el panorama actual, si yo miro el panorama, el debate público actual, si yo miro la polarización actual de la sociedad cubana, si yo miro la falta de experiencia en una construcción de civismo, yo pudiera decirte así fríamente, no, Wendy, no estamos preparados para la democracia. Sin embargo, eso no quiere decir que el pueblo cubano no se merezca democracia y no merezca construir su propia democracia en el camino. Es exactamente lo mismo que pasa con cualquier derecho, con el derecho de acceso, con el derecho a la libertad, con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a cualquier cosa. Sencillamente la preparación es algo secundario porque la preparación se adquiere caminando. Punto. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Diario de Cuba, por toda esta información. Nos quedamos con esto, ¿no? Hay que ejercitarlo, hay que aprender, tanto la ciudadanía como el gobierno. Hay que estar también mirando, nosotros como periodistas, las organizaciones que tienen que ver con este sector, también estar empujando y enseñando a la ciudadanía, ¿no? De qué se trata y cuáles son los derechos que tiene. Y es una obligación del Estado, no es un favor. No es un favor de los gobiernos, ¿no? Eso también hay que puntualizarlo. Entonces, ahora sí, pues terminamos. Estuvimos con Daniela Uribarri, directora del programa de la Alianza Regional para la Libertad de Expresión, Eloy Viera, abogado y analista político, y por supuesto mi compañero de los puntos a las IES, el abogado Edel González. Gracias por estar con nosotros y por supuesto nos mantenemos en contacto.